Imagina un mundo sumido en la oscuridad, donde la bondad se había vuelto una rareza y la maldad se había extendido como una plaga. Era un tiempo en el que la humanidad se había alejado de su Creador, viviendo en desorden y violencia. Entre toda esta decadencia, había un hombre diferente, alguien que se destacaba por su integridad y fe. Ese hombre era Noé. Noé vivía en una tierra árida, rodeado de personas que habían perdido su camino. Él era un hombre simple, pero su vida estaba marcada por la devoción a Dios y el esfuerzo por mantener la justicia y la rectitud en su familia. Noé, su esposa y sus hijos formaban un núcleo de esperanza en medio de un mundo caótico. La historia de Noé comienza en su humilde hogar, donde vivía en paz, cultivando la tierra y cuidando de los animales. Todos los días, observaba el comportamiento de sus vecinos, cada vez más entregados a la corrupción y la violencia. Noé oraba a Dios, pidiendo orientación y fuerza para resistir la influencia del mal a su alrededor. A pesar de ser un hombre justo, Noé sabía que estaba viviendo en tiempos difíciles. La tierra estaba llena de corrupción, y la maldad de los hombres era grande sobre la tierra. Pero Noé no estaba solo. Su fe inquebrantable en Dios y su compromiso con la justicia lo destacaban. Él sabía que, de alguna manera, estaba destinado a algo mayor. Y así, en el silencio de una noche estrellada, Noé se encontraba meditando sobre el futuro. Sentía una inquietud en su corazón, como si algo grandioso estuviera a punto de suceder. Poco sabía él que esa sensación era un presagio del mayor desafío y la misión más importante de su vida. Esa noche tranquila, mientras Noé meditaba bajo el cielo estrellado, algo extraordinario ocurrió. Una presencia divina llenó el ambiente, y Noé escuchó una voz poderosa y serena. Era Dios hablando con él. Noé, mi siervo fiel, comenzó la voz, la tierra se ha llenado de violencia por causa de los hombres, y he aquí que voy a destruirlos junto con la tierra. Haré caer sobre el mundo un gran diluvio, pero tú, Noé, has hallado gracia ante mis ojos. Por eso, tengo una misión para ti. El corazón de Noé latía acelerado mientras escuchaba atentamente. Dios continuó, construirás un arca de madera de ciprés. Haz compartimentos en el arca y cúbrela por dentro y por fuera con brea. Esta es la forma que harás, de 300 codos será la longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Noé intentaba imaginar la inmensidad de esta tarea. Él era un hombre de fe, pero la enormidad del proyecto era aterradora. Sin embargo, Dios no se detuvo ahí. Harás en el arca una ventana y la acabarás a un codo de la parte superior, y la puerta del arca la pondrás en su costado, harás compartimentos bajos, segundos y terceros. Mientras Noé escuchaba, comenzaba a visualizar lo que debía hacer. Dios dio más instrucciones detalladas sobre cómo debía preparar el arca. He aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Pero contigo estableceré mi pacto, y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Dios también instruyó a Noé para que trajera dentro del arca 2 de cada especie de animal, macho y hembra, para preservarlos. De todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que se conserven vivos contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de los animales según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie vendrán a ti, para que se conserven vivos. Después de escuchar todas estas instrucciones, Noé sintió una mezcla de miedo y reverencia. Sabía que la tarea que tenía por delante era colosal, pero también entendía que estaba siendo guiado por Dios para salvar la vida y preservar la creación. Noé permaneció en silencio por mucho tiempo después de escuchar las palabras de Dios. Su corazón estaba lleno de temor y reverencia. Sabía que la misión que le había sido dada era gigantesca, pero su fe inquebrantable en Dios le daba fuerza. Se levantó y miró al cielo, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. ¿Por qué yo?, pensaba Noé. ¿Qué vio en mí para confiarme una tarea tan monumental? Pero al reflexionar, recordó su vida dedicada a la justicia y la rectitud. Siempre había tratado de vivir de acuerdo con los mandamientos divinos, y ahora, esa fidelidad estaba siendo reconocida. Esa noche, Noé casi no pudo dormir.
Su mente bullía con las instrucciones detalladas que Dios le había dado. Pensaba en la enormidad del arca, en la cantidad de madera necesaria, en las herramientas que necesitaría y en los animales que tendría que reunir. Noé sabía que necesitaría el apoyo de su familia para cumplir esta misión divina. Al día siguiente, Noé reunió a su familia y compartió con ellos el mensaje de Dios. Su esposa y sus hijos escucharon con atención y aunque inicialmente impactados por la magnitud de lo que Noé proponía, confiaron en él. Sabían que Noé era un hombre de Dios y que su fe nunca los había guiado mal. Lo haremos juntos, dijo Noé a su familia. Dios nos ha elegido para preservar la vida y tenemos que responder a este llamado con todo nuestro corazón y fuerza. Cada uno de nosotros tendrá un papel crucial en esta tarea. Determinado, Noé comenzó a planear. Dibujó bocetos del arca, calculó la cantidad de materiales necesarios y organizó las tareas entre los miembros de la familia. Cada uno de ellos tenía habilidades que serían esenciales: cortar madera, tratar la brea, montar la estructura. Noé sabía que esta sería una obra de muchas manos, unidas por la fe y por el propósito divino. La noticia de que Noé estaba construyendo un enorme arca se difundió rápidamente por la comunidad. Las personas miraban con incredulidad y se burlaban de él. ¿Por qué construir un barco tan grande en tierra seca?, preguntaban. Pero Noé no se dejaba abatir. Continuaba firme en su misión, recordando constantemente las palabras de Dios y el pacto que había sido establecido. Noé y su familia comenzaron los preparativos con una determinación inquebrantable. El primer paso era reunir los materiales necesarios para construir el arca. Noé sabía que necesitaría una cantidad inmensa de madera de ciprés, conforme a lo instruido por Dios. Él y sus hijos partieron hacia el bosque, listos para cortar los árboles más robustos. El trabajo era arduo y exhaustivo. Con cada árbol derribado, Noé agradecía a Dios por su fuerza y perseverancia. Comenzaron a cortar la madera en tablas y vigas, almacenándolas cuidadosamente. El sonido de los hachas y sierras resonaba en el bosque, una sinfonía de devoción y sacrificio. Paralelamente, Noé trazaba los planes detallados del arca. Cada medida, cada compartimento, todo seguía las instrucciones divinas. Hacía cálculos precisos para asegurar que la estructura sería lo suficientemente fuerte para soportar las aguas del diluvio. Cada detalle era meticulosamente planeado, y Noé sabía que no podía permitirse errores. Con la madera lista, era hora de tratar la brea. Noé y su familia trabajaron incansablemente para preparar la sustancia impermeabilizante que cubriría el arca por dentro y por fuera. Era un trabajo meticuloso, pero crucial para asegurar que la embarcación fuera resistente al agua. Mientras tanto, la comunidad continuaba observando con curiosidad y escepticismo. Las personas reían y se burlaban, incapaces de comprender la seriedad de la tarea de Noé. ¿Para qué construir un arca tan grande? ¿Dónde está esa lluvia de la que habla? Pero Noé, firme en su fe, ignoraba las críticas y se concentraba en su misión. La unión de la familia de Noé era evidente. Cada uno desempeñaba un papel esencial. Sus hijos ayudaban en la construcción, cortando, cerrando y montando las piezas del arca. Su esposa cuidaba de los preparativos para los alimentos y otras provisiones que serían necesarias durante el tiempo que pasarían dentro del arca. El trabajo en equipo era la clave para el progreso. Días, semanas y meses pasaron. El arca comenzaba a tomar forma, una estructura inmensa que se erguía como un monumento de fe y obediencia. Cada clavo martillado, cada tabla ajustada era un paso más en la jornada que Dios había destinado a Noé. Y a pesar de las adversidades, Noé sentía una paz interior, sabiendo que estaba cumpliendo la voluntad divina. El día finalmente llegó. Con todos los materiales reunidos, Noé y su familia estaban listos para comenzar la construcción del arca. El terreno fue preparado, y las primeras tablas fueron colocadas. Noé lideraba el trabajo, sus manos encallecidas por el esfuerzo constante, pero su espíritu inquebrantable por la fe. El trabajo era meticuloso y requería precisión. Cada viga, cada clavo tenía que ser colocado en el lugar correcto para asegurar que el arca fuera sólida y resistente. Noé y sus hijos trabajaban en perfecta armonía, siguiendo las instrucciones divinas con cuidado y dedicación.
A medida que el arca comenzaba a tomar forma, las personas de la comunidad venían para observar. Algunos venían por curiosidad, otros para burlarse. ¿Realmente crees que esta arca va a flotar?, se reían. No hay una nube en el cielo, Noé. Estás desperdiciando tu tiempo. Pero Noé no se dejaba abatir. Continuaba martillando, cerrando y montando. Cada crítica era como un viento contrario que enfrentaba con aún más determinación. Sus hijos, inspirados por la fe y el liderazgo de su padre, seguían su ejemplo, trabajando incansablemente a su lado. La estructura del arca comenzó a surgir majestuosa, una visión impresionante que dejaba incluso a los más escépticos sin palabras. Era un trabajo colosal, una verdadera hazaña de ingeniería y fe. Noé sabía que estaba construyendo algo mucho más que una simple embarcación, estaba erigiendo un símbolo de obediencia y esperanza. Los días pasaban, y el arca crecía cada vez más. La rutina de trabajo era intensa, pero Noé y su familia encontraban fuerza en la certeza de estar cumpliendo un propósito divino. La comunidad, aunque aún escéptica, comenzaba a observar con una mezcla de admiración e incredulidad. En uno de los momentos de descanso, Noé miró al arca parcialmente construida y sintió una profunda gratitud. Sabía que cada pedazo de madera, cada gota de sudor, estaba siendo guiado por la mano de Dios. El arca no era solo una construcción física, sino una manifestación de su fe inquebrantable. A medida que el arca tomaba forma, Noé y su familia enfrentaban desafíos cada vez mayores. El trabajo era arduo y continuo, exigiendo fuerza física y resistencia. La madera necesitaba ser cortada con precisión y cada viga tenía que ser posicionada con cuidado para garantizar la integridad de la estructura. Noé, sus hijos y sus esposas trabajaban de sol a sol, sus manos encallecidas y sus músculos doloridos, pero sus espíritus inquebrantables. Enfrentaban dificultades técnicas, como ajustar las piezas de madera enormes y asegurar que el arca estuviera completamente sellada con brea, una tarea que requería paciencia y atención a los detalles. Además de las dificultades físicas, había los desafíos emocionales. La constante burla de los vecinos ponía a prueba la paciencia y la fe de todos. Están desperdiciando sus vidas, decían. No va a llover. Noé está loco. Pero la familia de Noé permanecía unida, encontrando fuerza en la fe que compartían y en la misión divina que los guiaba. La perseverancia de Noé era una fuente de inspiración para sus hijos. Él nunca dejaba que las críticas o los obstáculos disminuyeran su determinación. Cada clavo martillado, cada viga colocada era un testimonio de su devoción y compromiso con la misión dada por Dios. Un día, mientras trabajaban, uno de los hijos de Noé, Sem, encontró un problema con la estructura de la base del arca. Parte de la madera había comenzado a agrietarse debido al peso y la presión. Noé reunió a la familia y juntos, analizaron la situación, discutiendo las posibles soluciones. Decidieron reforzar la base con vigas adicionales y tratar la madera con una mezcla especial de brea para asegurar su durabilidad. Ese era solo uno de los muchos desafíos que surgían a lo largo de la construcción. Había días en que el progreso parecía lento y el agotamiento se apoderaba de todos. Noé, sin embargo, mantenía la fe y la motivación, recordando a todos la promesa de Dios y el propósito mayor que estaban sirviendo. Las noches eran momentos de reflexión y oración. Noé y su familia se reunían, agradeciendo a Dios por cada pequeño progreso y pidiendo fuerzas para continuar. Era en esos momentos de unión y espiritualidad que encontraban la energía para enfrentar un día más de trabajo arduo. Con el tiempo, el arca se erguía imponente, un testimonio de fe y perseverancia. Cada desafío superado era un paso más cercano a concluir la misión divina. Noé sabía que, a pesar de las dificultades, estaban cumpliendo la voluntad de Dios y preparándose para lo que estaba por venir. Con el arca casi completa, Noé volvió su atención a la próxima parte de la misión divina, reunir una pareja de cada especie de animal. Era una tarea monumental, pero Noé tenía fe en que Dios guiaría los pasos necesarios. Él y sus hijos comenzaron a construir corrales temporales y compartimentos dentro del arca, preparándose para la llegada de los animales. En poco tiempo, algo extraordinario comenzó a suceder. De todas partes, los animales comenzaron a aparecer,
como si fueran atraídos por una fuerza invisible. Leones y corderos, elefantes y ratones, aves de todos los colores y tamaños. Era una visión impresionante, como si toda la naturaleza respondiera al llamado divino. Noé y su familia trabajaron incansablemente para organizar a los animales, asegurando que cada especie tuviera su espacio designado en el arca. Había desafíos, por supuesto. Animales salvajes que normalmente no se acercarían a los humanos necesitaban ser guiados y calmados. Noé, con su fe y paciencia, lideraba el proceso, hablando palabras suaves y cantando himnos que parecían tener un efecto calmante sobre las criaturas. La logística era compleja. La familia necesitaba asegurarse de que hubiera suficiente alimento para todos los animales durante el tiempo que pasarían en el arca. Almacenaron heno, granos, frutas secas y otros suministros, todo cuidadosamente organizado para maximizar el espacio y la eficiencia. Noé designó tareas específicas a cada miembro de la familia. Cam, por ejemplo, era responsable de cuidar de los grandes mamíferos, mientras que Jafet se encargaba de las aves. Sem, por su parte, organizaba los reptiles y pequeños mamíferos. La esposa de Noé y sus nueras preparaban y almacenaban los alimentos, asegurando que nada se desperdiciara. La comunidad, que antes se burlaba, ahora miraba con una mezcla de miedo y admiración. Los animales marchando en filas ordenadas, entrando en el arca, eran una señal innegable de que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Algunos comenzaron a cuestionar sus propias acciones y a preguntarse si deberían haber escuchado a Noé. Cada día traía nuevos desafíos. Había animales que exigían cuidados especiales y ajustes en la organización interna del arca. Pero, a través de todo esto, Noé permanecía tranquilo y determinado. Sabía que estaba cumpliendo la voluntad de Dios y que, con fe y perseverancia, podrían superar cualquier obstáculo. Y así, el arca se llenó con la diversidad de la creación divina. Era un verdadero milagro ver a todas esas criaturas conviviendo pacíficamente, preparadas para enfrentar el diluvio bajo la protección de Noé y de Dios. Con los animales acomodados en el arca, Noé y su familia volvieron su atención a los últimos preparativos antes de la llegada del diluvio. Cada detalle necesitaba ser verificado, cada suministro cuidadosamente almacenado. La tensión en el aire era palpable, pero la fe mantenía a todos enfocados y determinados. Noé supervisaba el almacenamiento de alimentos. Había grandes cantidades de granos, frutas secas, verduras y agua potable almacenados en compartimentos específicos. La esposa de Noé y sus nueras trabajaban diligentemente, organizando los suministros y asegurando que todo estuviera en orden. Nada podía dejarse al azar. Revisiones finales se realizaban en la estructura del arca. Cada clavo, cada junta de madera era inspeccionada para asegurar que estuviera firme y segura. La impermeabilización con brea era revisada para asegurar que no hubiera puntos débiles. Noé sabía que la seguridad de su familia y de todas las criaturas dependía de la robustez del arca. Los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, reforzaban las puertas y ventanas, asegurándose de que pudieran sellarse herméticamente cuando llegara el momento. Trabajaban con precisión y cuidado, conscientes de la magnitud de la tarea que estaban a punto de completar. A medida que pasaban los días, la sensación de urgencia aumentaba. Noé pasaba noches en oración, buscando orientación y fuerza. Sabía que el momento estaba cerca y que necesitaban estar completamente preparados para enfrentar el diluvio. La comunidad, antes burlona, ahora observaba en silencio. La visión de los animales reunidos y la dedicación inquebrantable de Noé y su familia tenían un efecto profundo sobre ellos. Algunos comenzaron a sentir miedo y arrepentimiento, cuestionando sus elecciones y la incredulidad que habían demostrado. Finalmente, Noé y su familia se reunieron una última vez fuera del arca. Noé habló con firmeza y esperanza: estamos a punto de enfrentar el desafío más grandioso de nuestras vidas. Confío en Dios y en cada uno de ustedes. Entraremos en el arca con fe, sabiendo que estamos protegidos por la voluntad divina. Con esas palabras, comenzaron a entrar en el arca. Noé fue el último en entrar, mirando una última vez al cielo y sintiendo la presencia de Dios guiando cada uno de sus pasos.
Cuando la puerta se cerró, sellándolos dentro del arca, la sensación era de tranquilidad y preparación. Afuera, el cielo comenzaba a cubrirse de nubes oscuras, señalizando el inicio del cumplimiento de la promesa de Dios. Dentro del arca, Noé y su familia estaban listos para enfrentar lo que viniera, confiando en que estaban bajo la protección divina. Cuando las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, un silencio profundo se apoderó del arca. Noé y su familia se reunieron, observando por la ventana mientras las gotas aumentaban en intensidad, transformándose en una lluvia torrencial. El sonido de las gotas contra la madera del arca era a la vez aterrador y consolador, señalando el cumplimiento de la promesa divina. En pocas horas, la lluvia se transformó en un diluvio. Las aguas subieron rápidamente, inundando la tierra. Los ríos se desbordaron, y el paisaje fue engullido por las aguas crecientes. Noé, con una mirada serena pero preocupada, se aseguró de que todas las ventanas y puertas estuvieran bien selladas, garantizando la seguridad de todos dentro del arca. La familia de Noé estaba en un estado de alerta, pero también de aceptación. Sabían que estaban en manos de Dios. Dentro del arca, organizaron las tareas diarias, cuidando de los animales y verificando regularmente la estructura para asegurar que todo estuviera en orden. Los animales, sorprendentemente, estaban tranquilos. Era como si sintieran la presencia protectora de Dios. Noé y sus hijos cuidaban para que todos estuvieran alimentados y cómodos. La organización meticulosa de los compartimentos y la planificación previa mostraban ahora su importancia vital. Por la noche, la familia se reunía para orar y fortalecer su fe. El arca se balanceaba con el movimiento de las aguas, pero dentro de ella había un sentimiento de paz y seguridad. Noé compartía palabras de esperanza, recordando a todos que estaban protegidos por la promesa de Dios. Los días pasaron, y el diluvio continuó. El sonido constante de la lluvia y el rugido de las aguas eran un recordatorio constante de la devastación afuera. Noé y su familia mantenían una rutina rigurosa, asegurando que todo dentro del arca funcionara perfectamente. La fe era su ancla, y la disciplina su salvación. Una noche, mientras todos dormían, Noé subió hasta la cubierta del arca. Miró al cielo, ahora sin estrellas, completamente cubierto por nubes oscuras. Sintió una mezcla de tristeza por la destrucción y esperanza por el futuro. Sabía que estaban seguros, pero también entendía la magnitud de lo que estaba sucediendo. Noé se arrodilló y oró en silencio, agradeciendo a Dios por la protección y pidiendo fuerza para los días venideros. Sabía que el tiempo dentro del arca aún no había terminado, pero confiaba plenamente en el plan divino. Con el corazón pesado y una fe inquebrantable, volvió junto a su familia, listo para enfrentar un día más de tormenta. Dentro del arca, el tiempo parecía arrastrarse, pero Noé y su familia mantenían una rutina disciplinada para lidiar con los días interminables. Cada miembro tenía sus responsabilidades, y el trabajo constante ayudaba a mantener la mente ocupada y la moral elevada. Noé y sus hijos cuidaban de los animales, asegurando que todos estuvieran bien alimentados y cómodos. La rutina de alimentar, limpiar y verificar la salud de los animales era exhaustiva, pero esencial. La esposa de Noé y sus nueras se dedicaban a preparar comidas y mantener el arca limpia y organizada. Para romper la monotonía, Noé incentivaba momentos de unión y alegría. A veces, contaba historias antiguas, leyendas de sus antepasados, o cantaban himnos juntos, creando un ambiente de fe y esperanza. Estos momentos eran fundamentales para mantener el ánimo elevado y la fe fortalecida. El arca, aunque sólida, necesitaba mantenimiento constante. Noé y sus hijos revisaban regularmente cada parte de la estructura, asegurando que no hubiera filtraciones o daños. Era un trabajo continuo, pero cada pequeña reparación era una garantía adicional de seguridad. Durante las noches, la familia se reunía para orar y reflexionar sobre los eventos. La fe de Noé era una luz guía, recordando a todos la promesa de Dios y el propósito mayor que estaban sirviendo. Las historias de fe y resiliencia ayudaban a mantener la esperanza viva, incluso en los momentos más difíciles. Noé mantenía un registro de los días pasados en el arca, anotando observaciones sobre el comportamiento de los animales, la estructura del arca y las condiciones generales.
Este registro no era solo una forma de monitorear la situación, sino también un testimonio de la jornada que estaban viviendo. Los sonidos del diluvio eran constantes, pero la familia comenzaba a notar pequeños cambios. La intensidad de la lluvia disminuía en algunos días, y había momentos de silencio, donde el sonido de las aguas parecía más distante. Estos cambios eran señales de esperanza, indicando que el fin del diluvio podría estar cerca. Noé, siempre observador, aprovechaba estos momentos para reflexionar sobre la renovación que vendría después de que las aguas retrocedieran. Sabía que estaban preservando el futuro de la creación y que, un día, volverían a pisar tierra firme para reconstruir sus vidas y comenzar de nuevo. Y así, día tras día, la familia de Noé perseveraba. Cada desafío enfrentado y superado dentro del arca era un testimonio de su fe inquebrantable y de su determinación en cumplir la voluntad de Dios. Sabían que, a pesar de la oscuridad y el aislamiento, estaban protegidos y guiados por una fuerza divina mayor que cualquier tormenta. Después de muchos días de lluvia incesante, la familia de Noé comenzó a notar señales de cambio. La intensidad de las lluvias disminuía gradualmente y el sonido de las aguas parecía más distante. Noé, siempre vigilante, subía a la cubierta del arca regularmente, observando el horizonte en busca de señales de tierra. Noé decidió que era hora de probar si las aguas habían retrocedido lo suficiente para revelar tierra firme. Eligió una paloma y la soltó por la ventana del arca. La paloma voló en círculos antes de desaparecer en el horizonte. La familia esperó con ansiedad el regreso del ave, que sería una señal de que la tierra estaba emergiendo de las aguas. Días después, la paloma regresó, pero sin ninguna señal de tierra. Noé entendió que necesitaban esperar más. Mantuvo la fe y continuó cuidando de la rutina diaria dentro del arca. Semanas pasaron, y Noé soltó la paloma nuevamente. Esta vez, el ave regresó con una hoja de olivo en el pico, un símbolo claro de que la tierra comenzaba a surgir. La noticia trajo un alivio inmenso y renovó la esperanza de todos. Era una señal de que el fin del diluvio estaba cerca. Noé soltó la paloma una tercera vez, y esta vez, no regresó. Esto significaba que había encontrado un lugar para posarse y que la tierra estaba lo suficientemente seca como para sustentar vida. Noé, con el corazón lleno de gratitud, esperó pacientemente unos días más para asegurarse de que la tierra estuviera realmente seca. Entonces, retiró la cubierta del arca y vio que el suelo comenzaba a emerger de las aguas. La familia se preparó para el desembarque, llenándose de expectativa y alivio. Finalmente, el momento tan esperado llegó. Noé abrió la puerta del arca, y una brisa fresca y vigorizante entró, llenando el espacio con la promesa de un nuevo comienzo. Noé, su familia y todos los animales salieron del arca, pisando tierra firme por primera vez en muchos meses. Al salir del arca, Noé miró al cielo y vio algo maravilloso, un arco iris resplandeciente atravesaba las nubes, un símbolo de la alianza de Dios con la humanidad. Era un signo de esperanza, una promesa de que la tierra nunca más sería destruida por un diluvio. Noé, con lágrimas de gratitud en los ojos, construyó un altar y ofreció sacrificios a Dios en agradecimiento por su protección y misericordia. El humo del altar subió a los cielos, y Noé sintió una paz profunda, sabiendo que había cumplido su misión y que Dios estaba satisfecho. Con los pies firmes en el suelo húmedo y recién expuesto, Noé y su familia respiraron profundamente, sintiendo la brisa fresca y pura. Los animales, uno por uno, salieron del arca, estirándose y explorando el nuevo mundo a su alrededor. El arca, que había sido un refugio seguro, ahora estaba vacía, su misión cumplida. Noé, movido por una profunda gratitud, reunió piedras y construyó un altar. Con la ayuda de sus hijos, preparó una ofrenda en sacrificio a Dios. El altar, simple y rústico, se convirtió en un símbolo de fe y agradecimiento. Noé encendió el fuego, y el humo ascendió a los cielos, llevando con él sus oraciones de gratitud. Señor, oró Noé, te agradecemos por tu protección y misericordia. Prometemos honrar la alianza que hiciste con nosotros, vivir con rectitud y guiar nuestras vidas según tu voluntad. Sus palabras estaban cargadas de emoción, reflejando la intensidad de la jornada que habían vivido. Entonces, algo maravilloso sucedió. El cielo,
aún cargado de nubes oscuras, comenzó a abrirse, y un magnífico arco iris surgió, extendiéndose de un horizonte al otro. Era una visión deslumbrante, un signo visible de la promesa de Dios de que nunca más destruiría la tierra con un diluvio. Dios habló a Noé, su voz serena pero poderosa: establezco mi alianza con vosotros y con vuestra descendencia, y con todos los seres vivos que están con vosotros. Nunca más las aguas de un diluvio destruirán la tierra. Este arco en el cielo es el signo de la alianza que hago entre mí y la tierra. La familia de Noé quedó en reverente silencio, sintiendo la magnitud del momento. Ahora estaban encargados de repoblar la tierra, de cultivar y cuidar el mundo que Dios había renovado. Noé sabía que esta era una responsabilidad enorme, pero también una oportunidad de comenzar de nuevo, con sabiduría y fe renovadas. Con el pasar de los días, Noé y su familia comenzaron a plantar semillas, reconstruir sus vidas y establecer un nuevo hogar. La tierra, fresca y fértil, prometía una nueva abundancia. Los animales se dispersaron, encontrando nuevos hábitats y comenzando el ciclo de la vida nuevamente. Cada acción era un acto de fe, cada paso un nuevo comienzo. Noé y su familia sabían que estaban cumpliendo un propósito mayor, una misión que trascendía su propia existencia. Estaban creando un legado de fe, obediencia y gratitud que se perpetuaría por generaciones. Con el paso del tiempo, Noé observaba la nueva vida floreciendo a su alrededor. Las plantas crecían vigorosas, los animales prosperaban, y su familia se adaptaba a esta nueva existencia. Noé pasaba horas en reflexión, contemplando la jornada que habían recorrido y el futuro que estaban construyendo. Sentado a la sombra de un árbol frondoso, Noé miraba al cielo, ahora claro y sereno, y sentía una paz profunda. Pensaba en todo lo que había aprendido. La obediencia y la fe en Dios son nuestras mayores fuerzas, pensaba. Incluso cuando todo parece incierto y el camino es arduo, confiar en el propósito divino nos guía y protege. Noé reunió a su familia y les habló de su legado. Recuerden siempre lo que hemos vivido, dijo. Nuestra fe nos salvó. Debemos vivir en armonía con la creación, respetar la vida y seguir los mandamientos de Dios. Que este arco iris sea un recordatorio constante de la alianza divina y de la esperanza que siempre renace. El arco iris, brillante en el cielo, se convirtió en un símbolo perpetuo de la promesa de Dios. Noé sabía que su historia sería contada por generaciones, inspirando a muchos a mantener la fe en tiempos de adversidad y a buscar un propósito mayor en sus vidas. Noé y su familia continuaron trabajando la tierra, cuidando de los animales y construyendo una nueva comunidad basada en principios de justicia, amor y respeto mutuo. La vida seguía su curso natural, pero con una nueva perspectiva, una nueva reverencia por el don de la vida y por el poder divino que los había guiado. Noé, ahora en paz, sabía que había cumplido su misión. Había preservado la creación, renovado su fe y establecido un camino de esperanza para las futuras generaciones. La jornada no había sido fácil, pero cada desafío enfrentado y superado era un testimonio de la fuerza de la fe y de la importancia de seguir el llamado divino. Y así, la historia de Noé se convirtió en un eterno recordatorio de que, incluso en las horas más oscuras, la fe puede iluminar el camino, y la obediencia al propósito divino puede guiarnos hacia nuevos comienzos. La tierra florecía nuevamente, y con ella, la promesa de una vida renovada y llena de esperanza.